tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, preguntó. Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. El evangelio nos recuerda hoy algo muy importante. Jesús él sabía, él conocía la revelación, la profecía, lo que iba a suceder, y se lo daba a entender a sus apóstoles. Pero desafortunadamente ellos no entendían así hablar al evangelio. El evangelio nos decía que hablaba con claridad, pero ellos no entendían porque su mente estaba lejos. Ellos no estaban todavía entendiendo cuál era la misión del Señor. ¿Por qué se los decía? Porque cuando más adelante lo iban a apresar, lo iban a juzgar, lo iban a torturar, iba a dar su vida y después resucitaría, ellos como que devolverían el cassette, la mente se les volvería y encontrarían de que todo lo que él sucedió, sufrió, vivió, murió y resucitó, estaba ya predestinado, ya estaba organizado por el Padre, porque el Padre le había dado esa misión a él. Que la misión de él no era solo terrenal, ellos solo pensaban en el día a día y en lo terrenal. Ellos pensaban que era la misma figura del Mesías, porque no se había entendido bien cuál era la figura del Mesías. Entonces ellos tenían una figura de poder, de dinero, de puestos, de estar en un gobierno nuevo, una sociedad nueva, pero lo que él venía a hacer era mucho más importante. No solo cambiar la sociedad, que eso se logró siglos después, el mundo cambió. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero en sí el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso toda la existencia de la humanidad, desde los tiempos más antiguos, el hombre se ha matado entre el hombre, Caín y Abel. Eso es lo que simboliza, Caín y Abel. La desigualdad, la tiranía. Y hoy, en estos días, seguimos viviendo esa tiranía. Estamos en época moderna y todavía hay guerras, hay secuestros, hay desapariciones, hay enfrentamientos por el poder, por el dinero, por los recursos. Por eso Jesús no solo quería hacer una revolución social, económica, política, sino espiritual, para que nosotros pudiéramos conocerlo y salvarnos. Pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son todavía muy ingenuos, son muy de niños, son muy humanos, son muy de material. Y ellos, hasta que no vivieron y experimentaron que le quitaron al esposo,
cuando recordamos el Evangelio, cuando le dicen, ¿por qué tus apóstoles no ayunan? Y él les dice, porque llegará el tiempo donde tendrán que ayunar, pero mientras estén con el esposo estarán de esta forma. Hasta que ellos no viven y experimentan toda esa tragedia tan terrible, es que ellos empiezan a recordar y a entender qué era realmente lo que Jesús venía a hacer. Es tanto así que hay una confrontación, aunque a Pedro tiene la revelación y sabe que es el Mesías, pero él no sabe cuál es la proyección y la misión del Padre con Jesús, de ese Mesías de Salvador del universo. Él pensaba que era el Mesías revolucionario, el Mesías que les iba a dar el poder, el Mesías que iba a sacar a los romanos, que iba a cambiar, a dar un giro a la sociedad judía, que los pobres iban a recibir riquezas. Eso era lo que ellos tenían. Por eso Jesús les dice, cállate y no cuentes nada. Pero sin embargo, él les siguió planteando y les habló claramente qué iba a suceder. Él en ningún momento los engañó. Al contrario, él les profetizó lo que iba a suceder con él y lo que iba a suceder con ellos. Pero ellos no entendían, porque hasta que ellos no vivieron lo que tenían que vivir, no entendieron. El Espíritu Santo no les abrió la mente. Tiempo después fue que ellos entendieron cuál era su propósito. Por eso Pedro se empieza a reprenderlo y empieza a ir en contra de lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, hazte atrás, hazte a un lado, dependiendo de la traducción, apártate de mí, Satanás, va de retro Satanás, porque quiere decir apártate de mí, dividor, división, contrario. Satanás viene Satanasha, que quiere decir el contrario. Todo lo que le está diciendo Pedro no lo hace de maldad, lo dice porque lo ama, lo dice porque hay un proyecto de vida, porque todos están ahí por Jesús, pero también por unos intereses particulares, personales, de fama, de poder, de dinero, porque ellos sí siguen a Jesús como el Mesías, pero tenían esa visión que era un Mesías más terrenal, un rey judío, no el rey del universo, no el salvador de la humanidad, como Jesús se los estaba dando a entender. Entonces él estaba formando división, él estaba formando contrariedad, por eso Jesús lo reprende y le dice que se haga a un lado. Muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios y queremos juzgar los planes de Dios y queremos ir en contra de los planes de Dios. Y a veces nos sentimos tristes, aburridos, defraudados, con rabia, con ira, con dolor, con depresión, porque estamos viviendo circunstancias difíciles, económicas, de pandemia, laborales, espirituales, familiares, ahorita de guerra en el mundo entero, y no entendemos cuáles son los designios de Dios. Entonces nosotros empezamos a cuestionar, nos volvemos en contra de ese plan divino, y es ahí cuando Jesús nos dice que tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Qué es lo que le dice a Pedro? A Pedro no lo expulsa de los apóstoles, sino que lo llama a una monición, lo llama a una reflexión, donde él tiene que sacarse esa programación negativa, esa programación de división, de ir en contra de lo que Jesús estaba diciendo y de la voluntad del Padre, porque Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces nuestra mente a veces juega, el enemigo juega con nuestra mente y hace que nosotros nos sintamos desesperados, angustiados, no entendamos lo que está sucediendo y nos desesperemos y queramos ir en contra de la voluntad del Señor. Nosotros debemos de asumir la vida como llega, cada día trae su afán, con un positivismo, con una fe, con una ansia de triunfar y de salir adelante, pero en la voluntad del Señor, en las buenas y en las malas, en los momentos en que entendamos y en los momentos que no entendamos. Ahí es donde debemos de pedirle al Espíritu Santo que saque de nosotros todos esos pensamientos que el Satanás, que el demonio, que las fuerzas del mal que nosotros mismos metemos en nuestra mente y que hace que nos alejemos de Dios. Eso es lo que busca el Señor, confundirnos y alejarnos de ese plan divino. ¿Y qué pasa? Que nosotros en los momentos difíciles estamos confundidos, no vemos lo que está sucediendo, no vemos para dónde vamos, qué es lo que Dios quiere. Están como los apóstoles, pensando otras cosas fuera de lo que estaba sucediendo y no ponían atención a lo que Jesús les estaba diciendo que iba a suceder.
Nos pasa con frecuencia que vivimos ciertas circunstancias en la vida, nos desesperamos, nos angustiamos, nos da tristeza, depresión. Es porque el enemigo está metiéndonos eso en la cabeza. Es porque nosotros mismos estamos desconfiando del plan de Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que recordar lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Nosotros tenemos que apartar todo eso negativo. Que no entendamos el plan divino del Señor, que estemos en momentos difíciles, no quiere decir que tengamos que estar en contra de Dios. No tenemos que estar en tristes, ni depresivos, ni negativos, ni ver todo oscuro y tenebroso, porque Dios nos lleva de su mano. Y si Dios nos lleva de su mano es porque Él tiene un plan, un propósito en nuestra vida, como lo hace con Jesús, con los apóstoles. Él los va guiando y sabe por dónde va y para dónde van. Les profetiza lo que va a suceder con Él, qué tiempo después sucede, y con los apóstoles, que después suceden las cosas que les suceden, lo que los apóstoles van a vivir. Dios tiene un propósito en nuestra vida y es maravilloso. Que tengamos que pasar momentos difíciles, así como lo pasaron los apóstoles, no quiere decir que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, que Dios no quiere un propósito para nuestra vida. Dificultades vamos a tener siempre, económicas, espirituales, emocionales, familiares, pero ahí es donde nosotros tenemos que reprender a Satanás, que se aparte de nuestra mente todo eso negativo, que Dios no nos escucha, que Dios nos abandonó, que por qué estamos pagando esto si nosotros somos tan buenos. Nosotros tenemos que mirar es lo positivo. Señor, si estoy sin recursos económicos, sin salud, sin progreso, yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y de todo esto me va a servir para fortalecerme y purificarme, porque también de las cosas malas aprendemos. Dios toma las cosas malas, las transforma en cosas buenas. Por eso es muy importante que nosotros todos los días reprendamos a Satanás. No solo el espíritu como tal, una entidad, un demonio, sino nuestra mente, que se deja llenar de cosas negativas. Y eso hace que nos volvamos contrarios, que dividamos esa sabiduría que Dios quiere en nuestra vida, el Espíritu Santo, unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nuestra mente tiene que estar en la unidad de la Santísima Trinidad. Por eso el enemigo llega, nos implanta una programación en la mente y hace que nosotros nos alejemos del Señor. Por más espirituales, por más buenas personas, por más obras de misericordia hagamos, si nosotros no aprendemos todos los días a reprender a Satanás, a nuestra mente y a las fuerzas del mal, nos van a enredar y nos vamos a volver contrarios a la voluntad del Señor. Y así vamos a perder muchas bendiciones. Y el Señor nos tendrá que reprender. Así como lo hizo fuerte con Pedro, nos va a tener que reprender, porque el Padre que ama a su Hijo lo reprende, le enseña. A veces nos duele, a veces es difícil, pero es porque Él quiere un propósito mayor. Pidámosle al Señor en este momento que renueve nuestra fe.